Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a un ciclo de charlas, de las cuales esta es la presentación de qué es lo que podría venir. Es una introducción al tema, pero creo que ya con esto podemos tener una muy buena idea de cómo pueden seguir las cosas para adelante. A manera de introducción, tendríamos que darnos cuenta que la principal y tal vez la única ventaja, digamos, social que tiene esta pandemia es que nos ha dado un espacio para sentarnos a reflexionar, para poder pensar en qué hemos hecho, qué estamos haciendo bien, mal, hasta dónde estábamos yendo con la turbulencia, la rapidez, el aceleramiento que tenía nuestra vida hasta el 15 de marzo aquí en el Perú. Y lo que debemos tener en cuenta es muy importante, y es que nuestro planeta estaba siendo objeto de una cantidad enorme de despropósitos, como por ejemplo la contaminación brutal del mar, el exterminio de los bosques húmedos tropicales, el exterminio de una serie de cosas en este planeta. Y por lo tanto creo que este es el momento que nos ha permitido y que nos permite tomar un aliento y mirar qué tenemos por delante. La naturaleza nos está dando algunos avisos, nos viene anunciando cosas, la vemos nosotros. Yo soy huancaíno y yo sé que siempre allí las lluvias eran octubre y empezaban las lluvias. Y el terreno se rompía y se barbechaba y se hacía la siembra para que en octubre con las primeras lluvias empezara la primera campaña. Ya no es cierto, ya no funciona así. En general los campesinos están totalmente desubicados porque ya no funciona así. Y entonces tenemos un problema y ese es un aviso. Los glaciares son el segundo aviso obvio que vemos nosotros. No tenemos que ser eruditos para entender que los glaciares se están derritiendo y que algo está pasando. Lo más lógico es pensar que hay un problema de calentamiento que está haciendo que se derritan nuestros glaciares, ¿no es cierto? Otros avisos que nos da la naturaleza es que hay unas tormentas y unos tifones y unos huracanes que ahora son más permanentes, más intensos, más frecuentes a nivel mundial. En el Caribe, en el Mar Índico, frente a las Filipinas, en fin, no importa dónde empieza a verse este tipo de cosas que cobra ingentes problemas y pérdidas materiales y por supuesto de vidas humanas. También tenemos otros avisos. El nivel de los océanos está subiendo y está subiendo muchísimo más rápido en los últimos 20 años que hace 40 o 50 años. Los arrecifes de coral prácticamente han desaparecido en la zona del Caribe, que era el sitio donde se anidaban y nacían una cantidad enorme de los peces que allí habitan. También tenemos el tema de los incendios forestales. Incendios forestales que se ven aumentados rápidamente por el hecho de que hay una tremenda tala, hay un raleamiento de los bosques que permite que el fuego y el aire corran más rápidamente entre ellos, de manera que estos incendios forestales de alguna manera son también propiciados por el comportamiento irracional de los seres humanos que han ido a entresacar disque de manera sostenible. El bosque no se puede entresacar sosteniblemente. Hay el tema de la acidificación de los mares, que debido a la gran cantidad de CO2 que tiene la atmósfera, al contacto con el agua de mar empieza a acidificarse, simplemente un proceso químico. Finalmente tenemos el tema del permafrost. El permafrost son todas estas capas de hielo enormes que existen
en la parte ártica y antártica de nuestro globo terráqueo, y que está empezando a derretirse de una manera tan rápida que el derretimiento total de los hielos en el mundo podría significar que los mares puedan aumentar entre 6 y 8 metros. De manera que estamos ante una amenaza muy, muy grande. Quiero recordar aquí de una manera global que hemos escuchado siempre que ha habido unos compromisos en la Conferencia de las Partes en París en el año 2015, en la COP21. El Perú y todos los demás países del mundo se comprometieron y firmaron una serie de compromisos, de los cuales lo más importante que tenemos que extraer es que para el 2030 todos los países tendrían que haber reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad de su producción y de sus emisiones producidas a la fecha, es decir, al 2020. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos intentar llegar a la meta de que a partir del 2050 todos los países tendrán emisiones netas cero. Deberemos ser neutralmente emisores de cero gases de efecto invernadero. Solo así la Tierra y su atmósfera, que ya contiene una cantidad enorme de gases de efecto invernadero, podría no sobrepasar el 1,5 grados antes del año 2100. ¿Y por qué se menciona esto? Porque 1,5 grados aparentemente ya es suficiente para desatar muy grandes problemas de orden cataclísmico, pero adicionalmente que podría desencadenar fuerzas de la naturaleza que ya no necesitarían de impulsos externos, sino que podría empezar el autoexterminio de la Tierra. En el Perú, desde que se habla del cambio climático, de unos 20, 25 años, la primera víctima es el agua, sea el agua de los glaciares, sea el agua de las lluvias, y por lo tanto los primeros víctimas con el agua, y el agua que ahora ya no tiene el mismo comportamiento, es decir, no tiene la misma hidrología, entonces le genera problemas a los campesinos que viven de siembras de secano. Dependen exclusivamente de la lluvia. Y si la lluvia ya no es la misma, la producción no es la misma, y no se pueden guiar por la sabiduría de sus ancestros porque ya no funcionan esos calendarios. Por lo tanto, algo tenemos que hacer porque este es un problema. Y otro problema que trae el hecho de que el agua ya no tenga el mismo comportamiento es que los ingenieros tienen que empezar a estudiar bien qué cosa es el cambio climático y qué tipo de problemas genera, porque el diseño de puentes, el diseño de diques, el diseño de canales de irrigación necesariamente tiene que tener en cuenta cómo se comporta el agua, cuando hay altos caudales, cuando hay bajos caudales, etcétera. Si no, se puede terminar destruyendo la gran inversión de infraestructura. Pero ya no se puede confiar en lo que era la estadística pasada. Tenemos que incorporar consideraciones de cambio climático en todos estos diseños y creo que no se está haciendo. Reflexionemos, evitemos la crisis climática. Por eso nos toca a todos hacer un alto en las labores cotidianas y reflexionar sobre qué medidas de adaptación a las nuevas condiciones climáticas podríamos adoptar para que la población más vulnerable, los campesinos, no sean tan afectados negativamente. Creo que es exactamente muy importante saber que cuando el clima se desata, no hay forma, no hay remedios en ninguna parte para aminorar su desatado furor. Pero si dejamos que el tema del cambio climático se nos pase de costado, lo que podemos tener es un conjunto de desgracias y de fenómenos naturales que la naturaleza nos va a enviar muchísimo peores que los efectos de la pandemia, de manera duradera, creciente
y para los cuales no hay ni vacuna ni cura. Llegados a este punto, creo que es importante mencionar una herramienta extraordinariamente útil que se ha diseñado los mismos países que forman parte de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constituyen un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Fíjense bien que no dicen que se hagan millonarios ni que se hagan ricos, que gocen de paz y prosperidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible han sido aprobados por los estados, entre ellos el estado peruano, con características del tratado internacional, pero sin embargo, en nuestro país ni se usa, ni se pone en práctica, ni siquiera sirve de referente para nuestros congresistas y mucho menos para el Ejecutivo. Aquí vemos una representación gráfica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como los veremos, son 17. No vamos a entrar en detalle. Abajo les pongo una referencia de dónde conseguir el libro y todo lo necesario para entender exactamente qué es, pero vamos a hacer una explicación somera. Cada uno de estos cuadrados tiene un conjunto de actividades y básicamente de problemáticas que hay que resolver, por eso son los objetivos. Hay uno que es el primero, el fin de la pobreza, el segundo, hambre cero, el tercero, salud y bienestar, el cuarto, educación, el quinto, igualdad de género. Si los miramos y pensamos bien, en realidad son todos los puntos que deberían estar delante de nosotros en cualquier proyecto y en cualquier propuesta de legislación en adelante. Y cada uno de estos puntos ha sido conversado, discutido y aprobado de manera unánime en Naciones Unidas, diciendo este es el marco con el que tenemos que trabajar, porque también vamos a conllevar la manera de cómo reducir aquellas cosas que nos están haciendo ir absolutamente con los ojos vendados hacia la crisis climática que ya he mencionado antes. Aquí les presento cómo es la carátula del libro este que ha publicado la CEPAL y cuyas referencias las tenemos ahí adelante. En cada uno de estos objetivos existen lo que se llaman las metas. Y en las metas se explica exactamente qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se quiere tratar y qué es lo que se quiere resolver. Estas metas se pueden convertir en los objetivos de políticas públicas de los países, de las comunidades, de las municipalidades, de los gobiernos regionales. Esta es la forma de atacar de una manera frontal, racional, mirando los problemas que son locales y si estos están de alguna manera indicándonos qué tenemos que hacer. Finalmente quiero mencionar que uno de ellos, el objetivo 15, dice vida de ecosistemas terrestres, dice proteger, restablecer y promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Creo que es muy importante saber que cada uno de estos objetivos tiene una definición grande y adentro tiene un conjunto de actividades. Entre otras, hay que terminar con la depredación del bosque. Nuestros bosques amazónicos son terriblemente depredados de una manera incontrolable y el Estado no hace absolutamente nada. Creo que allí tenemos que poner un ojo porque la salud de los bosques tiene que ver con el bienestar de todo el Perú. Les doy como adelanto, más adelante lo veremos en detalle, pero todas las lluvias del Perú proceden de las aguas y de la humedad que tiene el bosque y que de una manera milenaria ha siempre provisto el agua para todo el Perú a través de las lluvias. El objetivo entonces del ciclo de charlas es presentar algunos elementos de reflexión relacionados con la situación de la contaminación ambiental actual en el Perú y con el cambio climático. A manera de pasar muy por encimita y con cargo a detenernos muy especialmente en algunos de estos sitios más adelante, el tema de, digamos, el saneamiento
en todas las casas y en todas las comunidades del Perú. El saneamiento no existe en el Perú, por norma, no existe. Sí, en las urbanizaciones, en algunos sitios, pero en general no hay agua segura como una disponibilidad siempre para cubrir esa necesidad básica de todos sus pobladores. No hay agua segura. Segundo, no hay sistema de tratamiento y eliminación de las aguas servidas que ya nos hemos usado para la higiene, para lo que fuera. Tercero, el tema de la limpieza pública. Es un tema que simple y llanamente está resuelto en algunos puntos y nada más. En general, en el país, desgraciadamente, nuestros residuos sólidos están tirados por cualquier parte. Es como si tuviéramos la casa llena de basura, detrás de la puerta, detrás de las alfombras, detrás de todas partes. No podemos seguir así. Tenemos el sistema de extracción brutal de lo que son minerales, etcétera, que en general trata de no respetar aquello que es poco rentable y por lo tanto tenemos un problema ahí grave de conflicto de intereses. Creo que es muy importante saber que lo que me anima a estas cosas es que tenemos un objetivo central y es que todos tengamos efectivamente en la cabeza que el ambiente y la naturaleza de la Tierra, la que vivimos, nos pertenece a todos y por lo tanto es obligación de todos cuidarla, relacionarnos con ella de la manera absolutamente racional y cuidadosa. Pues la naturaleza no necesita del ser humano, aunque el ser humano sí necesita para vivir de la naturaleza. Entonces, aquí hay un concepto que es el concepto de desarrollo sostenible. Y decimos, un modelo de desarrollo sostenible tiene que ver con que todos los conceptos de los proyectos de inversión productiva y de infraestructura se deben llevar a cabo teniendo en cuenta de manera simultánea las siguientes tres dimensiones: la económica y financiera, la social con equidad y la ambiental en temas de conservación. Aquí va a empezar la primera parte de la presentación que tiene que ver con el cambio climático de manera conceptual, un poco más global, para en las siguientes presentaciones veamos ya con más detalle, con más detenimiento, algunos de estos temas. En diciembre del año pasado, del 2 al 13, se llevó a cabo la conferencia de las partes de Naciones Unidas del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Debe llevarse a cabo en Chile, pero no se pudo porque hubieron unas convulsiones sociales tremendas en el mes de octubre y por supuesto en noviembre no había forma material de que se pudiera llevar ahí. Faltando una semana para que se cumpla el plazo, Madrid aceptó coauspiciar la COP que tenía que ser en Chile, en Madrid. Y quiero mencionarles solamente cómo a nivel de algunos de estos tomadores de decisiones, por ejemplo, Felipe VI, dice: me gustaría hacer un llamamiento a todos ustedes que tienen la capacidad de guiar y facilitar cambios hacia el desarrollo sostenible para que el progreso sea compatible con el crecimiento dentro de los límites de nuestro planeta. Esto lo dice porque si todos en la Tierra quisieran tener un nivel de desarrollo y de consumo y de desperdicio como el que tienen los norteamericanos, necesitaríamos 2 planetas o 3 planetas tierras adicionales al que tenemos. No es sostenible. Están consumiendo lo de otros, están usando lo ajeno, están usando recursos que no son de ellos para ellos mal utilizarlos. Pedro Sánchez, ¿qué dice Pedro Sánchez? Presidente del gobierno español, dice: hoy por fortuna solo un puñado de fanáticos niega la evidencia del cambio climático. Y se trata de una evidencia científica, no es un tema de habladores o de chamanes, no, esto es un tema con fundamentos y evidencia científica de lo que se está afirmando. Pero por supuesto que hay algunos fanáticos que por razones básicamente económicas y financieras dicen que eso es patrañas.
Él nos dice también que no debemos fracasar a la hora de dar al mundo una respuesta ambiciosa y multilateral al esfuerzo de mitigación, o sea, reducción de gases de efecto invernadero, del mayor peligro medioambiental y social al que se enfrenta el planeta. Ojo, aquí hay otra advertencia. Este es un problema muy gordo. La señora Christine Lagarde, que la conocimos en Perú en una reunión del Fondo Monetario Internacional, ahora es presidenta del Banco Central Europeo. Ella también dice que finalmente espera que en el marco de la revisión estratégica que va a lanzar en las próximas semanas, vamos a poder incluir el cambio climático como elemento básico del Banco Central Europeo. Quiero que me entiendan, esta no es gente ignorante, sabe de lo que estamos hablando, pero no le conviene incluir temas de cambio climático porque supone sobrecostos, y eso que tenga sobrecostos los proyectos siempre es un problema para los economistas financieros que buscan la rentabilidad por encima de las cosas. Pero ya vemos que hay una modulación en cómo se expresa esta señora respecto al cambio climático, que tiene que ser incluido como una variable de las consideraciones de formación de precios y de costos en sus proyectos. Antonio Guterres, secretario general de la ONU de España, dice que tiene un rol particular para definir y contribuir al proceso de definir las políticas que la transición a la economía verde lleve un beneficio para la mayoría de la población y el planeta, pero también justa para los que se vean afectados económicamente por ella. Es decir, está refraseando lo que se han aprobado en estos objetivos de desarrollo sostenible y cómo tendríamos que hacer el diseño del futuro próximo y inmediato del devenir de nuestras sociedades. El mismo Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dice: estamos destruyendo los sistemas que nos mantienen con vida. Y esto es una verdad muy importante, lo dice también el panel intergubernamental de expertos con más de 5.000 o 7.000 científicos independientes que han sacado la conclusión de que en la Tierra nos estamos quedando sin estos sistemas que nos mantienen con vida porque los estamos destruyendo. El agua, el aire, la tierra, etc., ¿no? Dice, es mejor subsidiar a las familias con necesidades que subsidiar a los combustibles fósiles. Es una política sostenible y social. Muchas veces subsidiamos a los ricos y no a los que necesitan realmente del apoyo. Finalmente, Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea. Ha anunciado que para el mes que viene en enero, espero que lo hayan hecho, pero en todo caso no ha servido de mucho porque la pandemia ha puesto una especie de pausa en todas las cosas que se hacen, pero ellos ya tienen claro que tienen que tener una ley europea para ir a la neutralidad climática hacia el 2050, cero emisiones de gases de efecto invernadero. Una advertencia ya en Ginebra el 26 de noviembre del 2019, antes de la COP, el PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sacó las cuentas y dijo: las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero tienen que disminuir de más del 7% cada año entre el 2020 y el 2030, porque si no, el mundo va a perder la oportunidad de encaminarse hacia el objetivo de temperatura 1.5 del Acuerdo de París. Es decir, rebajar el 50% de emisiones de hoy hasta el 2030 necesita que cada año emitamos 7% o casi 8% menos. Esto será por hoy como esta primera presentación y esperamos que pronto, hacia el próximo jueves, tengamos una de las próximas presentaciones que tendría que ver con el cambio climático, qué es y cómo nos afecta. Muchas gracias por su atención.